En 2015, los gobiernos del mundo llegaron a un acuerdo, el Acuerdo de París, donde se llegaba al consenso de que tendríamos que hacer todo lo posible, el mundo entero, para evitar que la temperatura subiera por encima del 1,5 grados, de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Poco después, en 2018, el IPCC, que es la máxima autoridad del mundo del cambio climático, publicó un informe en el que daba datos escalofriantes explicando que si lo hacíamos podríamos llegar a un punto de no retorno en el que la temperatura empezase a subir por su cuenta y los ecosistemas empezasen a degradar por su cuenta y donde básicamente el cambio climático se nos iría totalmente de las manos. Desde entonces, muchos gobiernos del mundo han empezado a tomar pequeñas y tímidas medidas contra las emisiones para evitar emitir tanto CO2 y gracias a ello las emisiones han ido poco a poco estabilizándose e incluso reduciéndose en muchos países. Por otra parte, tenemos como muchos países en desarrollo como China o India están emitiendo enormísimas cantidades de CO2 como consecuencia de ese rápido desarrollo que están teniendo. Y ante este panorama donde vemos que algunos países están disminuyendo sus temperaturas mientras que otros en desarrollo están aumentándolas drásticamente con todo su derecho, sale la pregunta de, al final, ¿vamos a llegar a este objetivo? ¿Vamos a lograr limitar la temperatura a 1,5 y que no crezca más? Pues esa es la pregunta que vamos a resolver hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas a Carbono Vivo. Antes de resolver esta pregunta, conviene que sepamos qué es lo que realmente va a pasar si superamos ese 1,5 grados centígrados. Bueno, pues hoy en día estamos en 1,1 grados por encima de las temperaturas preindustriales, lo cual no es ninguna tontería. Y obviamente los efectos ya se están notando. La última década, del 2010 al 2020, ha sido la más calurosa que se ha registrado nunca. El nivel del mar ha aumentado en 25 centímetros. Estamos viendo eventos climáticos extremos como lo de Alemania, como lo de Canadá, esa pedazo de ola de calor. Según algunos estudios, los fenómenos climáticos extremos han aumentado en un 80%. Es una brutalidad. Por otra parte, los océanos se están calentando y acidificando cada vez más. De hecho, la gran barrera de coral ha reducido en un 50%, no es ninguna tontería, un 50% ya. Y estamos viendo como los glaciares del mundo, los que están en las grandes montañas, están ya a niveles que les queda nada. O sea, a mitad de este siglo, la mayoría de los glaciares de las montañas van a ser historia. Y eso ya es casi irreversible. En fin, hay muchísimos efectos del cambio climático, no me da tiempo a explicarlos todos en este vídeo, ni es el objetivo. Esto es lo que está pasando hoy en día, ahora, con un grado por encima de la media. ¿Qué es lo que pasará si llegamos al 1,5 que no se quiere superar? Pues los efectos van a ser básicamente los mismos que hoy, pero más potentes. Más inundaciones, más fuertes y más frecuentes. Más huracanes, más olas de calor, más incendios, más sequías. Todas estas cosas van a pasar a un nivel mucho más superior, con las consecuencias que van a tener. Con la desaparición de ecosistemas fríos, como por ejemplo el bosque boreal, con muchas personas que van a morir de hambre y no van a tener acceso a agua por las sequías, y muchos de estos efectos pero multiplicados. Eso va a ser lo que va a pasar con 1,5, pero la realidad es que nosotros no estamos dirigiéndonos a 1,5, estamos yendo de cabeza a los 2 grados centígrados por encima de la media. Y en ese punto las cosas realmente se van a poner mucho peor. Por ejemplo, los arrecifes de coral van a desaparecer en un 99%, y los arrecifes de coral son unos ecosistemas muy importantes para la biodiversidad porque alberga desde pequeños peces coloridos hasta tiburones o mantarrayas. Muchísimas especies dependen de estos lugares. Luego también va a pasar que cientos de millones de personas van a convertirse en refugiados climáticos por diversas causas, por sequías, olas de calor, falta de agua, por lo que sea, pero la cosa no queda ahí. Este 1,5 que estoy mencionando no es un número aleatorio, es un número que se ha puesto porque se calcula que por encima de ello se podrían desencadenar consecuencias ya irreversibles, como por ejemplo la destrucción de algunos bosques tropicales como el Amazonas, que podría empezar a autodestruirse por la falta de agua, o también podría pasar que el Ártico ya por su cuenta también empiece a derretirse porque va a empezar a absorber tanta luz solar que él solo se va a calentar porque ya no hay hielo que refleje la luz solar, el efecto albedo que se llama. Y otra cosa muy importante que podría acabar pasando es que alteremos las corrientes oceánicas globales. Por ejemplo, la corriente del Golfo, que es la que hoy en día mantiene un clima bastante moderado en Europa, porque trae agua desde el Caribe hasta Europa, y esta agua hace que las temperaturas en Europa sean más cálidas de lo que podrían ser, pues podría pasar que provocásemos que esta corriente se cortase.
como consecuencia del cambio climático. Y en ese punto, si esto ocurre, Europa entera va a caer en una era glaciar, va a empezar a helarse, y por otra parte las zonas tropicales del mundo van a calentarse cada vez más. Por tanto, vamos a tener unos hemisferios norte y sur más fríos todavía y un trópico más caliente, lo que va a llevar a mayores sequías y falta de agua en las zonas tropicales de la Tierra y a grandes heladas en Europa. Ambas cosas van a hacer que la productividad agrícola disminuya y esa enorme población humana vaya a tener más dificultades para comer. ¿En qué temperatura va a pasar eso? No se sabe, los modelos climáticos no son tan exactos. Podría pasar en 1,5, en 2 grados, en 3 grados. La cosa es que por prudencia conviene que evitemos que la temperatura suba más. Así que estas son las cartas que tenemos sobre la mesa. Esto es lo que va a pasar si seguimos emitiendo tanto carbono a la atmósfera. La pregunta, ¿tenemos posibilidad de pararlo? ¿Tenemos posibilidad de evitar llegar a este 1,5? Pues probablemente no. Y no lo digo yo, lo dice el IPCC. En su informe el IPCC tiene varios escenarios. Un escenario bueno, un escenario regular y un escenario malo. En el bueno, en el mejor de los escenarios, llegaremos a 1,5 en 2050 más o menos. En el peor de los escenarios llegaremos al 1,5 en nada, en 2030. ¿Y por qué no vamos a alcanzar este objetivo? ¿Por qué sí o sí vamos a llegar a 1,5? Bueno, solo hay que ver las noticias. Hace un año, Alemania arrasó con un bosque entero para abrir una nueva mina de carbón. Inglaterra hizo hace poco exactamente lo mismo. Polonia, la economía más creciente de Europa, aún depende en un 80% del carbón para su suministro eléctrico. Noruega, un país mega rico, sigue aprobando incursiones en el Ártico para extraer petróleo. Y Asia planea la apertura de más de 600 centrales de carbón en los próximos años. Eso es lo que está pasando ahora, hoy en día. Como vemos, el mundo sigue bastante enganchado con los combustibles fósiles. Y no estamos hablando ni de China, ni de India, ni de países en desarrollo. Estamos hablando de Alemania, Inglaterra o Polonia, que son países que están muy desarrollados ya. Pues si en estos países todavía se está planeando esas cosas, es muy difícil que lleguemos a esos objetivos. De hecho, ya el IPCC lo da por perdido, porque habría que reducir las emisiones en un 50% antes de 2030. Algo que ya os digo yo que no va a pasar. Actualmente nos queda un presupuesto de carbono de 420 gigatoneladas. ¿Qué es esto del presupuesto de carbono? Pues la cantidad de CO2 que podemos emitir a la atmósfera antes de llegar a ese 1,5. 420 gigatoneladas. Cada año el mundo emite alrededor de 35 gigatoneladas. Y con este panorama de tanta apertura de minas de carbón y de centrales de carbón, es muy probable que las emisiones aumenten en los próximos años. Por tanto, es muy difícil que no lleguemos en algún punto a este límite de 420 gigatoneladas. Y lo peor es que para llegar a esos 2 grados tan fatídicos, también estamos solo a 565 gigatoneladas. Es muy poco para lo mucho que estamos emitiendo. Entonces este es el panorama que tenemos. ¿Significa eso que tenemos que decir que, bueno, si esos países asiáticos emiten tanto CO2, ¿por qué voy a estar yo reduciendo mis emisiones? Si al final vamos a llegar a lo mismo. Pues no, para nada. Primero porque sigue siendo mucho mejor llegar a 1,5 o a 1,7 que llegar a 2 o a 2,5 o a 3 grados. Sigue siendo infinitamente mejor. Pero por otro lado, no tenemos ningún derecho los países desarrollados a coger y decirle a los países en desarrollo que cojan y no emitan CO2 cuando los países desarrollados lo han estado haciendo durante décadas y siglos enteros. No hay ningún derecho. Entonces lo que se debe hacer es demostrar al mundo entero que se puede tener una economía descarbonizada, que no dependa del carbono. Y eso es lo que tiene que hacer Europa, Estados Unidos, los países desarrollados que han hecho tanto daño durante tanto tiempo al medio ambiente. Entonces, ¿esto qué significa? Pues básicamente, por una parte, ya sabéis, dar un gran apoyo a las renovables, a la nuclear, a los coches eléctricos, a las baterías, todo esto que supone la transición energética y que hace mucha fuerza. Eso lo sabemos todos. Pero, por otra parte, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es básicamente hablar de esto y que sea un tema muy importante para la gente. Tenemos que demostrarle a los gobiernos que este tema realmente nos preocupa. Si ven que la gente realmente se preocupa de este tema y va a votar a los políticos que tomen medidas reales sobre este tema, ellos mismos van a cambiar y van a estar más encima de este tema. Y también tenemos que tener responsabilidad individual. Nosotros controlar nuestras emisiones. En España, cada persona emite cada año 7,6 toneladas, cada persona. En México, 3,6 toneladas. En Argentina, 4,4. En Chile, 4,9 toneladas. Es bastante.
cada persona tiene su huella de carbono, así que nosotros individualmente también tenemos que ver qué podemos hacer para reducir nuestras emisiones, ya sea tener una compañía de luz renovable, ya sea usar un poco menos el coche, ya sea comer menos carne. Cualquiera de estas medidas tenemos que ir como podamos inculcándolas en nuestra vida para tener también nuestra parte de apoyo a este problema, porque al final es un problema sistémico, pero nosotros también podemos ayudar sacrificándonos un poco y recordar que esto es una época especial, que no va a ser así para siempre. Si logramos al final parar todo esto, en el futuro la gente del futuro va a poder vivir mucho mejor, vamos a evitar millones de muertes, realmente vamos a evitar millones de muertes si logramos parar tanta subida de temperatura. Y vamos a alcanzar un mundo en el que vivamos con las comodidades actuales, con energía, con transporte, con luz, con todo, con muchos dispositivos, pero sin contaminar tanto. Ese es el futuro hacia el que nos dirigimos y es muy probable que lleguemos, con más dolor o menos dolor. Intentemos que sea con menos dolor. Así que nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.